Señor Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a leer este precioso pasaje que todos conocemos, pero que el Espíritu de Dios va a traer algo fresco a nuestra vida. Gloria a Dios. Antes de leer a Mateo 25, voy a dar lectura a un verso que está en Romanos. Romanos capítulo 13, verso 11. Dice así este verso. Bueno, vamos a leer desde el 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, diga conmigo, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Repita conmigo esa primera parte del verso. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este verso es poderoso. Tenemos que aprender a conocer el tiempo que estamos viviendo, y no me refiero al tiempo del clima, sino me refiero al tiempo de Dios. Tenemos que aprender a conocer el tiempo, y vamos a aprender hoy cómo conocer el tiempo de Dios, conociendo el tiempo. Y dice aquí, el Espíritu dice hoy a nosotros: es ya hora de levantarnos del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño. Dile a tu hermano y dile: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Saben por qué? Porque el Señor está cerca, porque el Señor está a las puertas, porque Cristo viene pronto, y viene por su amada, viene por ti y viene por mí. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su novia, Cristo viene por un pueblo que se está preparando, que se está santificando, porque nosotros le estamos esperando y tenemos que aprender a prepararnos. De verdad queremos. Yo no sé si tú quieres verle, yo no sé si de verdad tú estás consciente de que tú quieres estar con el Señor. Él viene pronto y nosotros tenemos que prepararnos. Bien, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Cómo vamos a esperar nosotros a nuestro amado Jesús? ¿Cómo? Tomando nuestras lámparas. Aquí dice que las vírgenes, aquellas 10 vírgenes, salieron, dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí. No, eso lo inventé. Aquí dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ahí le voy a dejar. Ok, Dios nos está llamando a la iglesia a despertarse. ¿Por qué? Porque en estos últimos días
está cayendo un sueño sobre la iglesia. Pero aquí este pasaje nos está invitando, nos está diciendo que las vírgenes es un símbolo de la iglesia, o sea, de ti y de mí. Y dice este pasaje que todas durmieron, todas, las 10, las 5 prudentes y las 5 insensatas, las 10 durmieron. Cuando nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el dormir es como un descanso, como un reposo, ¿cierto? Es como un descanso el dormir. Cuando ustedes, hay un lugar y un tiempo para dormir, ¿verdad? Hay un dormir ya cuando se han terminado las labores, pero no se duerman aquí, amén. Voltea a tu hermano y muévelo, dile, no te duermas aquí, aquí no te duermas. Ok, o sea, cuando se habla aquí del dormir, está hablando de un reposo. Yo sé que todos han trabajado arduamente, ¿verdad? Voy a tratar de hablar poco. Entonces, el reposo, el dormir, está hablando de un reposo, de un descanso. Y quiero decirles que para los que hemos recibido a Cristo, es el Espíritu Santo quien nos trae el reposo y el descanso. ¿De acuerdo? Porque el Señor es el Dios del reposo. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba de los fariseos discutían con el Señor Jesús porque en el día de reposo Él sanaba a los enfermos? Y Jesús les enseñaba que Él era el Señor del día de reposo. Así es que nosotros como pueblo de Dios estamos en un descanso. El Espíritu Santo es quien nos trae cierto reposo. Pero aquí está hablando de estas 10 vírgenes que salieron. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir al esposo. Hay una forma de recibir al esposo, ¿de acuerdo? Las 10 tienen sus lámparas. La forma de recibir al esposo, ¿cómo es? Con nuestras lámparas. Esa es la forma que tenemos que recibir al esposo, tomando nuestras lámparas. Y les voy a decir cuál es su lámpara. Esta es nuestra lámpara. Enséñeme su Biblia. Esta es nuestra lámpara. Esta es nuestra lámpara. Ok, ahora está aquí en este libro. Ahora lo tienen en un iPad, en el teléfono. Pero escuchen bien, la palabra es la lámpara, pero la palabra tiene que estar en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Tomémosla desde esa perspectiva. La lámpara es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Pero la lámpara la podemos dejar en cualquier lugar, ¿cierto? Cuando tú tomas una lámpara, te alumbra. Dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Así es que la lámpara es la palabra de Dios, pero la palabra tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que haber una transición de aquí a aquí, de aquí, de aquí a aquí. Y esa transición la hace el Espíritu Santo. La hace el Espíritu Santo. Escuchen bien, porque tenemos que aprender cómo recibir al esposo. Cristo está a las puertas. Y nosotros como su iglesia tenemos que aprender a recibirle con nuestras lámparas. Y la lámpara, que es su palabra, no voy a enseñarle la Biblia, no, la palabra tiene que estar en mi corazón, morando, viviendo en mi corazón, ¿de acuerdo? En mi corazón. Proverbios dice que el sabio tiene el corazón del lado derecho. Así que cuando le digan toque su corazón, tiene que tocar acá, hacia el derecho. ¿Ok? Acá está el órgano, pero acá está el corazón, el espíritu de nosotros, donde la palabra tiene que estar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo salieron a recibir las 10 vírgenes al esposo? ¿Cómo salieron a recibirlo? Con sus lámparas.
La palabra de Dios es nuestra lámpara. Pero nota algo, dice aquí la palabra que 5 de ellas eran prudentes, dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes. Quiero decirles que hay muchas, y dice el verso 3, y las insensatas tomando sus lámparas. Tanto las prudentes como las insensatas tomaron sus lámparas, indicando tenían palabra. ¿Ok? Tenían palabra. Solo que unas no la tenían aquí en la Biblia, no la memorizaban, no la meditaban, no la oraban. ¿Nos suena conocido eso? Tenemos una Biblia nueva que nos han regalado, tenemos una viejita que está toda subrayada, la guardamos en el librero, la ponemos en el buró y ahí puede quedar mucho tiempo. ¿Ok? Tanto las prudentes como las insensatas tomaron sus lámparas, dice aquí. Las insensatas tomando sus lámparas. ¿Ok? Ok. Muchos de nosotros tenemos la lámpara, pero no tenemos aceite. No tenemos aceite. El aceite es un símbolo o un tipo de la unción o un tipo de el Espíritu Santo, el aceite. El aceite también es un símbolo de la luz. Tú no puedes encender una lámpara sin aceite. En el contexto del capítulo 25 de Mateo, la lámpara no puede ser encendida si no tiene aceite. Por más bella que sea la lámpara o por grande que sea la lámpara, si no hay aceite no va a alumbrar. Y dice aquí que estas vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero dice aquí que se distinguen por algo. Dice que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, indicando no les importó el aceite. Tenían lámparas, pero no le dieron importancia al aceite. Es cuando tú y yo servimos a Dios a nuestra manera. Tenemos habilidades y tenemos gracias de parte de Dios, y podemos enseñar, podemos ministrar, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas con la habilidad que Dios nos haya dado, pero no nos importa mucho el aceite. Puedo ser un erudito para tocar. Yo veo la pasión que tienen algunos para tocar, por ejemplo, el bajo, he visto, y se inspiran y se van. O sea, es toda una inspiración el tocar cualquier instrumento, ¿verdad? Y lo pueden hacer en su habilidad, en su gracia, pero no les importa el aceite. ¿Me explico? Podemos servir a Dios a nuestra manera, sin buscar la llenura del Espíritu Santo, sin buscar la unción, sin buscar el poder del Espíritu Santo. Puedo enseñar y puedo tener la habilidad para enseñar y no importarme la unción del Espíritu de Dios. Y aquí a esto le llaman una persona insensata. Ahora, una persona insensata es aquella que tiene falta de entendimiento y juicio común. Es débil de inteligencia, indicando no es inteligente porque es imprudente. Actúa sin discreción en cosas peculiares. No actúa con sabiduría. Es vana. Vano significa algo que carece de valor, no le da importancia. Es insensible. Escuchen bien lo que significa ser insensata o una persona insensata. Es ser insensible a la voz del Espíritu Santo. Actúa sin darle honor y lugar al Espíritu Santo y a la ley divina
y a la gloria de Dios. No reconoce la presencia del Espíritu Santo. No reconoce los tiempos ni las sazones de Dios. No sabe lo que está pasando por la iglesia. A veces nosotros creemos que el venir a la iglesia, venir a la reunión, los días de culto, aquellos que vienen solamente los domingos, a veces, yo no sé cómo es posible que hay gente que viene toda la semana y no se entera de algunos anuncios. ¿Qué pasó? A lo mejor los anuncios los dieron cuando estaban en el baño, porque no se enteraron, no se dieron cuenta. Y eso no pasó en una congregación pequeñita, que se dieron anuncios, y cuando yo les pregunto de lo que anunciaron, me dicen, no oímos. ¿Cómo que no oyeron? ¿Me entienden? No saben ni lo que está pasando por la iglesia. Ahora, a veces nosotros creemos que eso es no ser averiguado, pero no, eso es falta de aceite, eso es ser imprudente. ¿Ok? El verso 4 sigue diciendo: mas los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Pueden notar algo aquí? ¿Notaron algo en este versículo? Dice que estas vírgenes tomaron aceite, ¿dónde? En sus vasijas. ¿Y dónde más? ¿Están leyendo conmigo o no están leyendo? Y en sus lámparas. Aquí tomaron aceite en sus vasijas y tomaron aceite en sus lámparas. No solamente el aceite fue para la lámpara, sino para la vasija. Ahora, ¿quién es la vasija? Las vasijas somos tú y yo. Somos las vasijas. Escuchen bien, porque necesitamos aceite en la lámpara y necesitamos aceite en las vasijas. Dentro de nosotros necesitamos el aceite. Yo soy, di conmigo, yo soy una vasija. El aceite que está, es el aceite que está dentro de tu espíritu, en tu corazón, porque tú buscas, porque tú oras, porque tú clamas, porque tú pides. ¿De acuerdo? Ese es el aceite que tiene que estar en la vasija. Escuchen bien, este verso 4 dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo quiero que vean, este tema es la importancia del aceite. Que el aceite es tanto para la lámpara como para las vasijas, para tu vida y para mi vida. ¿Ok? El aceite tiene que estar dentro, tiene que estar en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y el aceite, escucha bien, entra a tu vida por medio de la palabra. Escucha, por medio de la palabra. Dice Juan 6:63, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y dice que el espíritu, léanmelo por favor ese verso. ¿Cómo dice? Fuerte. Ok. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso nuestro corazón tiene que estar abierto y como una esponja para recibir la palabra que el Espíritu de Dios da, porque esa palabra se va a convertir en ti, dentro de mí, en unción, en aceite. ¿Ok? Porque la palabra es vida, es vida. Así es que la lámpara tú la llevas, la traes, pero la vasija camina contigo, eres tú. La vasija eres tú. Pero yo quiero que vean la importancia del aceite tanto en uno como en otro lado. Cuando tú tienes aceite dentro de ti, no importan las circunstancias o las adversidades por las cuales estemos atravesando. No importa lo que tú estés pasando, las dudas que estés
que estén llegando a tu vida, las situaciones adversas que tú estés enfrentando, no importan los vientos contrarios que estén soplando sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, no importa la economía, cómo esté tu economía. Cuando tú tienes aceite dentro de ti, no importa quién te acepte o quién te rechace, no importa quién te ama y quién no te ama, quién te señala y quién no te señala, no importa si nosotros tenemos aceite dentro de nosotros, no importa quién me ama o quién no me ama. Cuando tenemos aceite en nuestras vasijas, porque dice la palabra en Isaías que la unción es lo que pudre todo yugo. El diablo y la vida nos quiere poner yugos. Pero escucha bien, a veces cuando sentimos el peso de las situaciones, tenemos que recapacitar que nos falta la unción, para que sea la unción quien pudra. ¿Saben qué es el yugo, verdad? Aquello que une a los dos bueyes para el trabajo. Eso es pesado, viene sobre la cerviz de los animales y los une al buey viejo y al buey joven. Esto haciendo referencia cuando Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. Ese yugo con Jesús, eso es sabio tenerlo, pero hay un yugo que el diablo y la vida nos pone. Y entonces es ahí cuando necesitamos estar bien aceitados, bien llenos del Espíritu Santo, para que se pudra ese yugo que Satanás viene y nos quiere imponer. Así es que cuando estamos llenos de aceite, el aceite nos mantiene, hablando del aceite en la vasija, nos mantiene firmes, nos mantiene confiados, nos mantiene llenos de poder, nos mantiene capacitados por el Espíritu y entregados, nos mantiene llenos de gozo, nos mantiene fortalecidos en medio de cualquier adversidad. Y esto yo lo experimenté. Estuve una semana en la ciudad fui a Jalapa y visité a mi hermana Gloria Hernández en Coatepec. Ella fue y se hizo una mastografía y le detectaron cáncer. Y la operaron, le quitaron un cuarto del pecho, algunos ganglios. La operaron el 24 de octubre. Y yo quiero decirles que he visto en ella aceite del Espíritu de Dios. Una mujer que está recibiendo los vientos contrarios, está en medio de la prueba, en medio de la adversidad, pero ella tiene una relación muy especial con Dios. Ella está llena del Espíritu de Dios, llena de palabra. Su lámpara está encendida, no se ha apagado su lámpara. Muy distinto, estuve ministrando un domingo en la ciudad de Chicago a una joven porque como de mi edad, y a ella le quitaron los 2 senos. Ella no está en ninguna iglesia, no está siendo pastoreada por nadie, y yo veo desolación en su vida. ¿Qué diferencia, amados? ¿Qué diferencia es cuando uno está lleno del aceite del Espíritu y cuando uno está vacío? Las dos tienen lámparas. Tú y yo tenemos lámparas, pero ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Tiene aceite o no tiene aceite? Dice aquí que en el verso 4, que estas vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas vírgenes podemos ser nosotros. Miren, está hablando de la iglesia. Cuando se habla de las vírgenes, podemos ser como la mujer virtuosa de Proverbios 31 en el verso 18, cuando dice que su lámpara no se apaga de noche. No importa la noche oscura que estemos atravesando, nuestra lámpara no se apaga. No importan las malas noticias que nos lleguen, no importan las malas situaciones que estemos atravesando. Lo importante no son las situaciones, lo importante es que nuestra lámpara no se apague en esa noche. Pero es responsabilidad tuya y mía
llenarnos del aceite del Señor, gloria a Dios. Y el verso 6 dice: y a la medianoche se oyó, verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardaba el esposo, no llegaba. Y dice que todas, las 10, prudentes e insensatas, dice, cabecearon y se durmieron. Todas se durmieron. Verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay un clamor, amados. Aquí no dice quién dijo este clamor, dice que se oyó un clamor: he aquí viene el esposo. Y yo creo que en este tiempo es el siervo, el pastor, el que tiene el clamor: he aquí el esposo viene pronto. He aquí el esposo viene pronto. Iglesia, el esposo viene pronto. Necesitamos preparar nuestras lámparas. Necesitamos tener aceite en la lámpara y en la vasija. El pastor es un tipo del que habla a la iglesia: prepara tu lámpara, échale aceite a tu vasija, échale aceite a tu lámpara, porque tú no sabes cuándo vendrá el esposo. Prepárate, prepárate, prepárate. Y las insensatas, ¿qué hicieron cuando oyeron esa palabra? Dice al terminar el verso 6, ¿qué hicieron? Estoy en el 8, ¿verdad? Me salté. Pero aquí a las insensatas les faltó entendimiento. Se los voy a leer. Dice que a la medianoche se oyó el clamor: viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, las 10 se levantaron, y las 10 arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Les faltó entendimiento, les faltó juicio. Fueron débiles de inteligencia, fueron imprudentes, actuaron sin discreción, actuaron sin darle honor y lugar al Espíritu Santo, a la palabra. ¿Cuántas veces se nos predica a nosotros y se nos enseña la palabra y nosotros decimos: ay, esa palabra ya me la sé? Hoy eso cuánto no he oído sobre esa palabra. Y la palabra, amados, que se predica, toda palabra que es predicada va con la unción, va con el aceite. Y el anhelo de mi corazón, y yo pienso que de todo siervo que predica la palabra, es que la palabra pueda ser depositada en tu vasija, pueda ser depositada en tu corazón, en tu lámpara. Pero escucha bien, ni el pastor ni ningún líder espiritual puede echar aceite en tu lámpara o en tu vasija. Tienes que ser tú. La responsabilidad es solamente tuya. Eres tú quien prepara la lámpara, eres tú quien llena la vasija. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer el pastor. Esta es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dice aquí la palabra, que les voy a dar el significado de lo que significa prudentes. Significa conocimiento o prudencia, conocimiento apropiado. Tiene el poder de discernir y juzgar correctamente lo bueno y lo malo. Aquellas vírgenes sabían que tenían que tener aceite porque el esposo podía venir en cualquier momento. En el reposo estaban todas durmiendo, pero unas no tenían aceite. Aún el rey David en sus salmos dice que aún en la noche te alabo. Yo no sé, cuando se habla de la noche no quiero que piensen cuando ya todo está oscuro. Quiero que piensen en algo espiritual. La noche puede ser el problema. Cuando tú tienes el problema en el matrimonio, cuando tienes el problema de la salud, cuando tienes el problema en la economía, cuando tienes el problema de los hijos, cuando tienes el problema que tienes que pagar y no tienes, que estás lleno de deudas. Piensa en la noche.
Esa es la noche. Y David decía que aún en las noches él alababa a Dios. En medio de las circunstancias adversas había algo, alababa a Dios. Hemos aprendido del padre de la fe de Abraham. El padre de la fe es Abraham, que él se fortalecía en Dios alabándole. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Alabando al Señor, glorificándole, no por las situaciones, sino porque más grande es nuestro Dios que el problema. Ahora, las vírgenes prudentes, cuando dice aquí que se levantaron, no, dice que todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando habla de que las prudentes tomaron el aceite en sus vasijas juntamente y sus lámparas, está hablando, amados, de una continua conexión con el Espíritu Santo. Necesitamos estar conectados con el Espíritu de Dios. Necesitamos estar conectados a la unción del Espíritu Santo, para que continuamente oigamos la voz de Dios. Muchos de nosotros a veces nos quedamos así con un signo de interrogación cuando escuchamos a algún hermano que dice: oí la voz de Dios. No es que la oiga audiblemente, pero sí hay una voz interna del Espíritu. Cuando tú sabes que es Dios quien te está hablando, que te está diciendo cosas especiales. La hermana Gloria me enseñó un cuaderno, amados, donde ella ha escrito, dice, sus tiempos de amores con el Señor, y ha escrito versículos claves. Los ha escrito y me los enseñó y los empecé a leer, y son parte de los salmos, son parte de las promesas de Dios que ella en los momentos de oscuridad ha escrito. Y saben que esta disciplina la adquirió porque ella practica mucho el tiempo con Dios. Tiene su libro. Aquí dejamos ese libro porque somos gente demasiado ocupada para darle un tiempo a Dios, ¿verdad, amados? ¿Cuántos siguieron su tiempo con Dios? ¿Cuántos hicieron a un lado el tiempo con Dios? Y el tiempo con Dios nos enseña a meditar en la palabra, nos enseña a que tengamos una palabra específica y la depositemos nosotros en el corazón. Nos hemos convertido en gente que todo lo queremos fácil y queremos atajos. Queremos tener 10 sin estudiar. ¿Qué niños aquí reciben un 10 sin estudiar, sin ir a la escuela, sin desvelarse, sin estar sobre los libros? ¿Verdad que ninguno? ¿Verdad que ninguno? Hay que estudiar, hay que leer, hay que ir a la escuela, hay que pararse temprano. Aunque no me guste, tengo que pararme temprano. Tengo que hacer tareas aunque no me guste. Yo quiero ver la película, pero tengo que hacer tareas. Pues es lo mismo en las cosas de Dios. Queremos, amados, lo mejor, pero no queremos pagar el precio. Tenemos que aprender a leer la palabra, a meditarla, a escribir lo que te llega y decir cómo practico, cómo pongo en práctica lo que yo leí, cómo vivo lo que yo leí. Así es que tiene que haber una conexión. Es el Espíritu Santo quien nos enseña cómo practicar la palabra, cómo apropiarnos de la palabra, cómo vivir la palabra, cómo confesar la palabra. Porque cuando tú y yo confesamos la palabra sin el Espíritu Santo, es mera mera repetición. Pero cuando estoy llena del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está metido en esta situación donde yo quiero que la palabra quede grabada en mi corazón, entonces el Espíritu Santo actúa. ¿Por qué? Él es Dios y Él no miente. Y la palabra me enseña que el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para revelarnos los secretos del corazón de Dios y dárnoslos a conocer. Queremos conocer el corazón del Padre. Algo que aprendí allá es a tener una relación. Oigan, en una reunión de célula, hablándole a recién convertidos, les enseñaron a tener una relación con el amado, no con el Padre, con el amado, con el esposo. Una intimidad mayor, un nivel mayor en tu vida de oración y de comunión con Dios. En Cantares dice: la voz de mi amado se oye ya. Qué hermoso es que tú y yo podamos reconocer la voz de nuestro amado.
La voz de mi amado, dice el libro de Cantares, se oye ya. Pero ¿cuántos de nosotros no sabemos reconocer la voz de Dios? No sé si es mi mente, no sé si son mis emociones, no sé, no sabemos reconocer la voz de nuestro amado. Oigan, la voz de mi esposo es inconfundible. Me llamó por teléfono y yo sabía que era él. Su voz es inconfundible. Hasta ustedes pueden reconocer la voz del pastor, ¿verdad? Amados, así tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios, pero es a través de esta conexión, de esta continua relación con Dios y tener la voz audible, la voz del Espíritu. Estas vírgenes conocían la voz del esposo, conocían la voz del esposo. Y qué bello es que podamos tú y yo discernir la voz de nuestro esposo. Dice Cantares 5:2: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado. Mire cómo dice Cantares. En lo natural, cuando ya tenemos muchos años de casado, la situación cambia. Pero cuando hablamos del esposo y del amado del Señor Jesucristo, escuchen bien, yo quiero que se enfoquen en esa línea. Cuando Cantares 5:2 dice: yo dormía, dice ella, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, amada mía, perfecta mía. Oigan, qué hermoso cuando Dios nos puede decir a nosotros, la iglesia, la novia, la amada: eres perfecta, amada mía. Saben que cuando recibimos esas palabras de amor del esposo, eso nos da seguridad a nosotras. Es una seguridad, nos levanta la estima. Muchos hombres aquí no saben decir palabras dulces a la esposa porque creen que eso es, ayúdenme, eso es, ayúdenme, cursi, exacto, que eso es cursilería. Recuerdo la opinión de alguien que dijo, se burlaba de otro matrimonio porque el esposo le decía: amor, dice: ay, pero qué cursi. Pero miren cómo nos habla el amado cuando Él dice: ábreme, amada mía. ¿Saben que Él espera por ti y por mí? Espera que tú estés muy de mañana o que dobles rodillas y tengas intimidad con Él, tengas relación y comunión con Dios. Queremos oír la voz de Dios, pero no queremos pasar tiempo con Él. ¿Cómo? No es posible, amados, no es posible. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y dice: es la voz de mi amado. Reconoció la voz de su amado que llama: ábreme, amada mía, perfecta mía. Qué bello que el Señor nos diga así. Está hablando a nosotros, la iglesia, varones y mujeres, somos la iglesia. Ahora, si prudencia significa ese conocimiento apropiado y tener el poder de discernir y juzgar correctamente entre lo bueno y lo malo, y saber aplicar el conocimiento adquirido, eso es prudencia. Aplicar el conocimiento adquirido es saber qué hacer con lo que tienes. Que cuando te viene una situación, cuando te viene una mala noticia, cuando tú te sientes bien, vas a que te hagan un chequeo y te dan una mala noticia de muerte, tú sepas qué hacer con el conocimiento recibido. Actúas en sabiduría, actúas en prudencia. Aplicar la sabiduría a tu diario vivir, aplicar la sabiduría de Dios a tus circunstancias y a tus adversidades. Pero ¿qué nos sucede? Nos ahogamos en nuestras adversidades, nos ahogamos en el problema, ¿sí o no? Ayer con las mujeres yo les decía que uno de los requisitos para tener la amistad con Dios es saber solucionar los problemas que los dejamos en espera. Los problemas como la falta de perdón. Nos escudamos y decimos: es que no puedo perdonar esa falta. Y nosotros abrazamos el rencor y el resentimiento. Y sabes que el rencor y el resentimiento impiden nuestra relación de amor con Dios. Impiden. Tenemos que darle solución pronto.
Escuché a una doctora, una pastora de San Luis Potosí, que decía que la amargura, dice que cuando hay un problema con quien X persona y termina el día y tú no lo solucionaste, hay amargura en tu corazón. Y esto va para todos, porque ¿cuántos de nosotros nos acostamos enojados? Como que ignoramos el problema, pero ¿sabes qué quiere decir eso? Amargura en el corazón. ¿Y cuántos meses, años pasan y tú crees que se olvidó? No, eso te ha impedido tener comunión, te ha impedido la llenura del Espíritu Santo, te ha impedido oír la voz del amado. Me regreso al verso 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. ¿Cuándo es que llega el esposo? Según el verso 6, ¿cuándo es que llega el esposo? A medianoche. A medianoche. Escuchan bien, la medianoche puede ser tu depresión, tu dificultad, tu adversidad. Cuando tienes casi 25 años en el trabajo y de la noche a la mañana te despiden, esa puede ser tu medianoche. A medianoche es que tú y yo necesitamos que la lámpara esté encendida. Es a la medianoche que tú y yo necesitamos que nuestra vasija esté llena del aceite y de la unción del Espíritu Santo. Dice el verso 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Pero el verso 6, Él viene. Hay que salir a recibirlo. Y escuchen bien algo que aprendí aquí. Hay que salir a recibirlo. Aquí está hablando de la parábola de las 10 vírgenes y aprendí que este número 10 es un tipo de una década, de décadas. Hay décadas para la iglesia. Hay diferentes moveres. La iglesia de Jesucristo nunca se queda en el mismo mover. Dios tiene décadas de gloria en gloria. Cuando Dios nos permitió empezar esta obra, tuvimos 2 décadas nosotros. Llegamos a cumplir aquí los 25 años de haber comenzado, de establecer la obra en este lugar. Estuvimos 2 décadas, pero ahora le toca a otro pastor, ¿me entienden? Ahora le toca a Claudio. Ustedes han entrado en otra década. Y Dios nunca lleva a la iglesia hacia atrás. Nunca Dios lleva a la iglesia en retroceso, sino al frente. Nosotros servimos a un Dios que va de aumento en aumento. El Dios que tú y yo servimos no resta, sino que aumenta, suma, multiplica. Dice Isaías que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él no usa la lógica, porque Él dice que multiplica por 0 y le da mucho. Él es un Dios de milagros. Él es un Dios de lo sobrenatural. Décadas, amados, Dios se mueve por décadas. El esposo viene y nos visita en diferentes décadas. Hubo una gloria en el tiempo en que nosotros estuvimos, pero vienen glorias mayores que esas. Yo quiero la gloria que viene. Yo no puedo vivir en el pasado, en lo que pasó, en lo que sucedió, cuando la gente se caía, cuando vino la unción de la risa. Yo no me quedo en el pasado. Hay cosas nuevas que Dios va a hacer, y Dios va a llevarlos a ustedes a una gloria mayor que la que hubo en tiempos pasados o en la décadas pasadas. Pero tienen que fluir en la unción del Espíritu Santo. Tú tienes que tener aceite en tu vasija y en tu lámpara, porque si tú no tienes aceite en tu vasija y en tu lámpara, no vas a entender el mover de Dios, no vas a entender la visita del esposo, no vas a poder recibir lo que viene. Cuando viene el mover de Dios para la iglesia, viene con fuerza, viene con unción, viene con poder. Y tú no vas a entender ese mover si no te preparas. Llena tu vida de aceite y tu vasija, tu lámpara esté encendida. Dice el verso 7 que todas se levantaron, pero hay una palabra clave en ese verso 7: y arreglaron sus lámparas. Y hay algo importante en esta palabra arreglar. Esta palabra arreglar
viene de una palabra griega que significa cosmos, y que la traducimos y la entendemos bien nosotras las mujeres, cosméticos. Alguien me platicaba esta mañana de una persona muy importante en el banco, que cuando la conoció, wow, súper, dice, el maquillaje hace milagros. Y volvió a ver a esta persona y llega buscándola y pregunta, y le pregunta, y le dice, no, yo soy. Estaba sin arreglar. Qué cambios tan grandes, ¿verdad? Simplemente que nos vean en la noche, ¿verdad? Desmaquilladas, sin el rímel, sin nada, y somos diferentes, ¿verdad? Pero ok, aquí dice, arreglaron sus lámparas. Esta palabra arreglar significa establecer, adornar, decorar, hermosear. ¿Ok? ¿Cómo hermoseamos la lámpara? Tengo que arreglar mi lámpara. Quiero que recuerden las recién casadas cuando el esposo se iba y regresaba. Y había emoción, había que arreglar la casa, había que poner adornos, había que tener un florerito, un mantel, o hacer el guisado especial que a él le gusta, ¿no? O sea, cuando el esposo sale y cuando él regresa, en lo natural hay emoción, hay emoción. Bueno, aquí dice que arreglaron sus lámparas. Tenemos que añadir algo, tenemos que hacer algo, porque el esposo viene. Tenemos que arreglar, tenemos que decorar. No podemos, escuchen bien, no podemos arreglar nuestra lámpara si no tiene aceite. Podemos adornarla. Y escuchen bien, hay gente que adornan bien, que tienen programas, que tienen actividades, pero no tienen aceite. Tienen carisma, pero no tienen aceite. No tenemos que confundir el adorno y la belleza del don que Dios a ti te ha dado con el aceite. Una lámpara sin aceite no sirve, aunque esté bien arreglada, no sirve. No importa la gracia que tú tengas para enseñar, para tocar, para cantar, para predicar, si no hay aceite, no sirve. Aprendamos a discernir esto, amados. El esposo viene, pero no solamente está buscando el adorno, está buscando tu belleza interior, está buscando que tú brilles y que tú tengas luz. ¿A qué horas son? Díganme, si no aquí yo le dejo. Las 9, ok, aquí le dejo. Aquí le dejo. En arreglar. Aquí yo veo que antes de que el Señor venga va a haber un avivamiento. Antes de que el Señor venga, antes de la segunda venida, va a haber un avivamiento en la iglesia. Por eso, esta palabra arreglar está hablando de el último, digo yo, el último. Lo relaciono con la gloria mayor que el Señor prometió para este tiempo, para esta iglesia. La gloria del libro de los Hechos es muy grande. Parte de mis oraciones en Embarcadero es que Dios nos haga de un mismo sentir, que Dios nos haga personas que dependamos del Espíritu Santo, que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que tengamos un cristianismo real y no fingido, que no tengamos un cristianismo religioso, sino que tengamos un cristianismo auténtico, donde se nos vea el amor, donde se vea la presencia del Espíritu, donde la gente discierna que Cristo vive en nosotros y no que la gente diga, para ser como ellos, gracias. ¿Me explico? Pero viene un avivamiento, viene una gloria mayor, pero necesitamos estar preparados, amados. Este nuevo mover de Dios, como dice Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo quiero esa misma gloria, yo quiero la gloria mayor, yo necesito una gloria mayor, y para eso necesitamos estar llenos. Nuestras lámparas tienen que estar llenas de aceite para que alumbren. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando la gente vea la luz que hay en ti, van a ver a Cristo, porque Jesús es la luz. Jesús dijo, el Evangelio según San Juan dice, aquella luz verdadera venía a este mundo. La luz verdadera venía a este mundo, y quien está en nuestros corazones es la luz verdadera. Pónganse de pie, tenemos que aprender a alumbrar. No sé, quédate con este solo pensamiento. Yo necesito mi lámpara llena de aceite, y el pastor no te la va a llenar. Ay, escúchenme, de una vez aprovecho. Los esposos que a veces decimos, ay, pero es que mi esposo es el ungido. Pues él responde por él, pero tú eres responsable de ti, de llenar aceite. Los papás y los hijos, ay, mi mamá ora mucho, mi mamá busca a Dios mucho, sí, pero tú eres responsable de llenar y de poner aceite en tu lámpara y en tu vasija. No es por la oración de tu mamá que tú vas a ser lleno, no es por la relación de mi esposo, que él es el pastor y él está lleno de unción. No, yo soy responsable de llenar. Aquí es individual, amados. Cada uno somos responsables de llenar nuestra lámpara y nuestra vasija de aceite. ¿Me escucharon? No es porque Él y me cubre a mí, como los hijos se tapan con la mamá. No, es tiempo de que los hijos, madre, enseña a tus hijos a llenar su vida de aceite. Esposa, ser responsable llenando tu vida de la unción del Espíritu de Dios, de buscar la comunión con el Señor, de meterte en la palabra, de clamar y decirle, Espíritu Santo, vivifica la palabra en mi corazón. ¿Está bien? Levanten sus manos, cierren los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús que nos ayudes. Queremos ser prudentes, Señor. No queremos ser insensatos, queremos ser prudentes, Señor, llenando, preparando nuestras lámparas, Señor. Que tu palabra verdaderamente en nosotros alumbre, Señor. Tu palabra en nuestro corazón alumbre, Señor. Vivifique la palabra, para que cuando llegue la medianoche, Señor, el día malo, Señor, sepamos salir adelante, sepamos confiar en ti, llorar, pero saber, Señor, que tú consuelas y que tú enjugas toda lágrima, Señor. Que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, que tú has dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé, y esta palabra es real, Señor, y en medio de la angustia somos vivificados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre